Estamos de regreso con más, siendo las 9:06 en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Vamos avanzando en este jueves 29 de febrero, que como hemos dicho muchas otras veces, es el día que se agrega al año bisiesto. Así que, ¿verdad? Felicidades a los que cumplen año hoy, porque como dice Julieta, cumplen cada 4 y mantienen la juventud eterna, la juventud eterna, al menos en la República Dominicana. Pero bueno, el ministro Luis Miguel de Camps, no nació un día como hoy, ¿verdad que no? No, lamentablemente. Rosendo, bueno cumplir cada 4, ¿eh? Sí. Cada 4 años. El único lío que nada más te regalan cada 4 años. Es el lío también. Sí. Señores, el Ministerio de Trabajo es uno de las dependencias del país siempre más importantes en términos de lo que regula, en términos de lo que allí se debate, en términos de los derechos que debe pues defender y vigilar por parte de los dominicanos, y esto pues definitivamente le hace una dependencia del Estado muy importante para la vida de los trabajadores, también para los intereses de los patronos y por supuesto del gremio, que son esas 3 patas que generalmente suelen discutir estos temas. Así que la presencia de Luis Miguel de Camps es para nosotros siempre muy importante y vamos a aprovecharla en una buena ronda de preguntas y respuestas. Buenos días, señor ministro. Muy buenos días, muchísimas gracias por esa introducción demasiado amable siempre. Quiero expresar que me siento demasiado a gusto en este espacio con tantos amigos y amigas. Ministro y campeón de karaoke en las fiestas del gabinete. ¿Pero cuáles fiestas son esas? Pero nunca me invitan. Eso me dijo Sigmund, yo no sé si es verdad. No, pero Sigmund hace la suya y nunca me dice. Entonces yo nunca he ido. Pero bueno, es realmente un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Y yo espero de que no sea solamente los 29 de febrero que ustedes me inviten. Ah, bueno. Porque si es así que vamos, no vamos bien. Ministro, buenos días. Para nosotros siempre es un honor tenerle en el Gobierno de la Mañana, en la Z101. Usted sabe que esta es su casa. Gracias, así me lo hacen sentir. El presidente de la República, don Luis Abinader Corona, en su reciente presentación ante la Asamblea Nacional a propósito de la presentación de memorias para el año 2023, ofreció cifras muy halagüeñas con respecto al nivel de empleomanía en la República Dominicana. Habló de que en el 2023 se crearon unos 178,000 nuevos empleos, de que tenemos más de 4 millones de personas empleadas en el país. Exactamente cuál es el panorama que tenemos en este sentido y cuál ha sido el clima que ha permitido generar ese ambiente laboral tan favorable que tenemos. Muchísimas gracias, mi querido Rosendo. Bueno, lo primero que quiero señalar es que el discurso del presidente Abinader en cumplimiento del mandato de la Constitución de la rendición de cuentas, pues pudo evidenciar la cantidad de ejecutorias, muchas de las cuales ya han sido concluidas y otras también muy avanzadas que se pueden presentar. Me permito recordar que en el primer año de gestión, el propio presidente Abinader, que concluyó una serie de obras, reconoció algunas de ellas habían sido iniciadas previo a su gestión, cosa que ningún otro mandatario había hecho. Esa transparencia, esa cercanía, esa actitud produce credibilidad. En esa misma dirección, en rendición de cuentas del 2024 respecto a 2023, ya se pueden también ver las materializaciones, las realidades, los hechos, los cambios ya producidos y encaminados hacia fortalecerlos en todos los ámbitos, como todos pudimos escuchar y ver en esa interlocución que hubo con su pueblo y el presidente de la República. Una de esas áreas, evidentemente, son los éxitos, afortunadamente para todo nuestro país, que ha habido en el ámbito de los empleos y en el ámbito laboral también. Como el propio presidente señaló desde el principio, la dirección de trabajo del gobierno es empleos, empleos, empleos. La creación de nuevos empleos y la mejora de las condiciones de dichos trabajos. Por eso, en la parte que se refirió a estos temas, destacó el aumento de los empleos formales, el aumento también de la cantidad de ocupados, los niveles más bajos de la historia de desocupación, es decir, las tasas de desempleo,
en este último trimestre de 2023, un 5%, y si nos vamos a los trimestres 3 y 4 del 2022, cerca de un 4.8%. Juntos, esos 3 trimestres son los 3 trimestres más bajos de desempleo de la historia de nuestro país. A pesar de haber iniciado una gestión en el peor momento tal vez del mundo, con la pandemia, luego con los efectos de la guerra, Ucrania-Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero junto con esa producción de empleos hay que destacar que más del 36% de esos nuevos empleos del 2023 han sido ocupados por jóvenes, y cerca del 38%, si mal no recuerdo, por personas también jóvenes de menos de 35 años. Y la mayoría de los empleos nuevos, cerca del 54% de los nuevos empleos, han sido también ocupados por mujeres, que son siempre las franjas que en el pasado y sobre todo los efectos pandémicos fueron más duramente golpeados. Junto con ese crecimiento de empleos, también hay que destacar la mejora de las condiciones. Señores, esas 2 rondas de aumentos salariales que junto con los empleadores y trabajadores el gobierno construyó o ha construido, representan 23 aumentos salariales entre los no sectorizados y los sectorizados. Pero eso significa que en términos nominales los aumentos fueron por más del 40%. Y si a ese términos nominales le restamos la inflación, la mejora de los salarios reales comparados del 2020 al 2024, ahora en febrero, ha sido un aumento de casi un 10%, 9% aproximadamente, en salarios reales. Y cuando vamos al salario mínimo, que es el que puede regular por el Comité Nacional de Salarios, los actores sociales del tripartismo, es un aumento de un 15% del salario real, es decir, el nominal menos la inflación. Y hago esta recordatorio porque recuérdense que el mundo entero sufrió altos niveles de inflación, aunque la República Dominicana el año pasado tuvo la capacidad de controlarlo, y cerramos el año en los objetivos de inflación que la política monetaria del Banco Central había establecido. Entonces, cuando usted suma eso a la confianza, a las inversiones, a la cantidad de ejecutorias también en obras públicas que se han desarrollado, a la reducción del endeudamiento respecto del PIB, también allí anunciado, la verdad es que hay que reconocer que las ejecutorias del gobierno son positivas, pero no con nota apenas, sino con notas sobresalientes. Claro, muy importante también lo que el presidente señaló, que todo lo que se ha avanzado no es suficiente, que todo lo que se ha avanzado debe de fortalecerse y seguirse profundizando. Así, en la parte que tiene que ver con empleos y salarios, señaló algo que hemos destacado, creo que aquí en una oportunidad lo mencionaba yo. Yo no recuerdo ningún presidente, siendo presidente, cuando tomó el poder, que haya dicho que uno de los objetivos del gobierno era la mejora de los salarios reales de los trabajadores siendo presidente. Y antes de ayer, en esa rendición de cuentas, el presidente recordó esa conversación que tuvo con los dirigentes sindicales del país, señalándoles que ese compromiso se ha estado cumpliendo y que se deberá seguir profundizando y avanzando más en esa dirección. Querida Susana. Sí, escuchamos el discurso del presidente, también leímos el informe de MEPIB sobre la situación de los empleos. Todavía subsiste, según el informe, que si bien es cierto el empleo formal de las mujeres creció en un 4.6, todavía la recuperación en los hombres se quedó rezagada en menos 2.5 con relación a al periodo prepandémico. El sector informal creció un 1.3 en el 2023 y todavía 56.5 de la población ocupada labora informalmente. Me quiero quedar en este último indicador. Sabemos que el Ministerio de Industria y Comercio está trabajando bastante en la formalización de los empleos. ¿Qué mancuerna está haciendo el Ministerio de Trabajo para tratar de formalizar los empleos que tienen menos capacidad de tributación, son empleos de más baja calidad, menor salario, no tienen cobertura de seguridad social y bueno, no aportan al crecimiento igual, son muy volátiles?
¿Qué está haciendo junto con el Ministerio? Hay que destacar que si bien es cierto, los niveles de informalidad en nuestro país históricamente han sido importantes, hubo una reducción de casi un 1% del 23 en comparación con el 22 de la informalidad. Sobre todo lo menciono porque los efectos del aumento de la informalidad con la pandemia fueron importantes y ya en la informalidad se está bajando. El 23 con relación al 22 hubo casi un 1, fueron 0.9, que repito, no es suficiente, pero es la dirección correcta. Desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo, la formalización del empleo es obviamente algo fundamental, no solamente para el trabajador, que es obvio, pero también para el empleador. Una de las cosas que hemos estado construyendo para hacer más atractiva la formalización, porque vamos a estar claros, los efectos o el fomento hacia la informalidad viene dado en medida importante, probablemente por los costos de la formalización. Pero esos costos de formalización son los que sustentan, entre otras cosas, los beneficios de la protección social. Y en esa dirección hemos estado construyendo las mejoras en la cobertura de salud, las mejoras en las coberturas del seguro de riesgos laborales, que también es importante, y ahí es que destaco también el elemento de mejora para el empleador. Porque un empleador que tiene unas relaciones laborales informales, es decir, no están cotizando a seguridad social, y sucediere un accidente laboral, tendrá que responder con sus propios bienes el empleador por esos daños que el trabajador habrá vivido o sufrido. Mientras que si la formalización existe, el seguro de riesgos laborales lo cubre por completo. Y eso es algo que es importante destacarlo y lo hace atractivo. Y también respecto al trabajador, por ejemplo, en esta gestión siguiendo esa materia de riesgos laborales, hemos aumentado no solamente las pensiones por riesgos laborales, en algunos casos en 1.200%, sino también hemos hecho nuevas coberturas, como por ejemplo los gastos funerarios cubiertos en un 100% si son productos de accidentes laborales. Y en esa dirección, pues también hemos ido trabajando. Justamente la semana pasada, sí, se llevó a cabo en la primera reunión de coordinación con la Organización Internacional del Trabajo aquí en la República Dominicana, junto con el sector de los trabajadores y el sector de los empleadores, así como obviamente el gobierno, representado por el Ministerio de Trabajo, para la reformulación y relanzamiento del programa de trabajo decente en la República Dominicana, que constituye pues una iniciativa de la OIT en todos los países para fortalecer las condiciones del trabajo decente. El trabajo decente no es solamente salario, el trabajo decente es formalización, el trabajo decente también son condiciones complementarias de mejoras y así sucesivamente. De hecho, una de las iniciativas que se encuentran en proceso de desarrollo, como es el programa piloto voluntario de semana laboral reducida, habrá que ver cómo concluye. No sabemos si eso tendrá resultados positivos o si tendrá resultados negativos, ya veremos. Pero son iniciativas que se construyen con el objetivo también de que la población tenga en sus manos herramientas técnicas fiables para determinar mejores condiciones también. Y tal vez con esas condiciones, que siempre deberán ser voluntarias, pues determinar la posibilidad de mejorar las condiciones y aumentar la formalización. Ministro Luis Miguel de Camps, precisamente quería preguntarle sobre ese plan piloto que se anunció el pasado 15 de enero de reducción de la jornada laboral, un plan bastante interesante. Que procuraba de alguna manera, de manera voluntaria, hacer que los empresarios accedieran, bajar del tope máximo que tienen de 44 horas a 36 horas. Quisiera saber un poco cuál es la motivación de ese plan, más o menos ya ha comenzado a explicarlo, cuál es la motivación del plan y qué tanta acogida ha tenido en el sector empresarial. Bueno, lo primero es que es un piloto voluntario, no de reducción de jornada, sino de semana laboral reducida, subrayando voluntario. El objetivo de ese piloto es esencialmente determinar si en la realidad dominicana este tipo de mecanismo variado tiene impactos positivos para todos los involucrados. Por un lado, para el trabajador, tener mayor disponibilidad de tiempo para dedicarse a cuestiones personales, no para optar por otro trabajo. Igualmente atender asuntos de salud y cosas personales. Pero también para el empleador determinar si efectivamente esto
mantiene o aumenta la productividad, porque los reportes que hemos visto de otros países alegan que supuestamente la productividad aumenta, y eso hay que verlo. Ahora, este piloto voluntario tiene la prospección sobre todo para trabajos del conocimiento, porque trabajos de fuerza o sistemas de producción continua no son propicios realmente para este tipo de voluntariedad, por razones obvias. Ahora, trabajos del conocimiento que sí tienen la capacidad de establecer fechas topes, fechas de entregas o entregables per se, pudieran ajustarse mejor. Digo pudieran porque, repito, en el día de hoy, el piloto apenas ni siquiera tiene un mes todavía, no sabemos los resultados. Para también traer ese conocimiento y brindar los resultados que sean como un insumo para la sociedad, nos hemos asociado a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra para poder lograr que sean ellos que logren levantar y analizar la data y mostrarnos a la sociedad esos resultados. Si acaso los resultados fueran positivos para algunos tipos de trabajo, ya será de las empresas y de los trabajadores la decisión de materializarlo o no, porque entendemos que esto deberá ser siempre voluntario. Si no es beneficioso para una de las partes, obviamente no tiene por qué insistirse. Ministro, yo siempre he hablado del tema salarial y creo que es importante el aumento del salario, pero hay un aspecto que es el poder adquisitivo. O sea, ¿qué yo hago con lo que tengo? ¿Qué yo hago con lo que gano? Y aquí hay dos aspectos que afectan mucho, y el presidente en su discurso a la nación hablaba del tema del salario real, y es el ajuste por inflación que está contemplado en la ley salarial, que en la generalidad de los casos no se hace el ajuste por inflación, pero hay otro impuesto que es mucho peor que el ajuste por inflación, y es la indexación salarial de los salarios que pagan el impuesto sobre la renta. Por ejemplo, nosotros tenemos que desde el año 2017 no se hace esa indexación salarial. Y esa indexación salarial todavía estamos penalizando personas que cobran 34.685 pesos en adelante, que lo que hoy están cobrando 43.347 no deberían de estar en estos momentos pagando impuestos sobre la renta. O sea, sin embargo, estamos cobrando el impuesto sobre la renta a personas que no deberían estar cobrando. El argumento que dice Hacienda es que hay déficit fiscal y que en estos momentos no es posible. Y otro aspecto es el tema del ajuste por inflación. Entonces, yo creo que cómo abordar esos dos temas tan importantes que le garantizan mayor nivel de rendimiento del dinero al empleado que cobre esa cantidad de recursos. ¿Cómo no? Bueno, respecto del último elemento, el tema tributario es un tema propio, en principio, del Ministerio de Hacienda, y respetuoso de las responsabilidades institucionales debemos diferir a que sea dicho ministerio que se refiera a ello. Ahora bien, respecto al elemento de los ajustes, es verdad lo que usted dice. Ahora bien, en este gobierno no ha habido ajustes, ha habido aumentos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si la inflación acumulada, vamos a poner que fue 4, por decir un número. Históricamente lo que se hacía, en la mayoría de los casos, con honrosas excepciones, era ajustar 5. 4 por inflación más 1 o 1,5 por encima. Casi una indexación. Casi una indexación 1 a 1, prácticamente, previendo el próximo año, básicamente. ¿Qué es lo que hemos hecho en estos 3 años y medio? Bueno, por un lado, en cuanto a la cantidad del ajuste aumento, no solamente ha sido un ajuste por inflación, sino que sobre el monto de ajuste ha habido, en algunos casos, hasta el doble. Por ejemplo, un aumento histórico de un sectorizado muy específico fue el de azúcar en el 2022. El aumento fue de 100%. La inflación acumulada a ese momento era de 18% más o menos. Es decir, que sobre la inflación hubo más de un 80% de aumento. Pero en el no sectorizado, que es el más amplio, el que la mayor parte de las empresas les impacta y a la mayor cantidad de trabajadores les impacta, los aumentos han sido ajustando la inflación y sobre eso aumentando en un caso 7% adicionales y en otro caso 6% adicionales.
Y así vemos en turismo, en zonas francas y demás. Este enfoque tripartito de mejorar salarios que ha producido, y esta parte, sobre todo a la que le gusta mucho el asunto económico, lo van a entender muy bien. Señores, cuando yo mencionaba ahorita que el salario real, general, ha aumentado en cerca de un 10%, un 9% aproximadamente, eso no me estoy refiriendo solamente al salario mínimo, me estoy refiriendo a la capacidad del poder adquisitivo de todos los salarios, es decir, el promedio general ha aumentado, es decir, que los impactos del aumento de los salarios mínimos no se han quedado justamente solo al ajuste de inflación, porque el tema es que si lo ajustamos solamente a la inflación, no empuja hacia el alza los demás salarios que no están, como dicen, pegados al mínimo. Y al haber hecho el trabajo como de manera conjunta con los trabajadores y empleadores hemos producido de manera organizada, sin crear dificultades a los actores y a la economía, estas mejoras. Y finalmente, en esa dirección, señalarles los aumentos salariales producidos en el 2023, cuya última pata, uno ya cayó ahora en febrero del 24 y el siguiente creo que es en marzo y abril del 24 también, fueron hechos antes de que se venciera. ¿Qué significa eso? Históricamente, el código señala que cada 2 años debe de ajustarse los salarios o revisarse los salarios. Y en el último proceso, precisamente por los efectos inflacionarios internacionales e importados, el gobierno decidió impulsar anticipadamente la revisión de salarios para proteger a la población dominicana, para proteger los efectos del poder adquisitivo en los bolsillos de la población y evitar así que los efectos importados tuvieran mayor consecuencia negativa para con nuestro pueblo. Y el reporte que salió en estos días del MEPID creo que lo refleja. Es decir, que uno de los factores fundamentales justamente fueron estos impulsos de los aumentos tanto en monto como en tiempo. Y esto obviamente, como ustedes comprenderán, no es automático, hay que trabajarlo y como han sido consensuados tripartitamente, tienen un valor adicional de la sostenibilidad. Por ejemplo, ahora en febrero se agregó la última pata que faltaba del no sectorizado, que era un 4% adicional, y me parece que en marzo o abril, ahora no recuerdo bien cuál de los 2 meses, todavía son los 2, cae un 5% adicional para zonas francas y un 5% adicional para el sector turístico. Esto es parte de la forma de la sostenibilidad y el constante mejora. Eso significa que en el 21 hubo aumentos salariales, cuya pata segunda cayó en el 22. Y en el 23 hubo aumentos salariales, cuya pata segunda fue ahora en el 24. Significa que para el 25 ya se cumplen los 2 años, corresponderá. Significa entonces que en esta gestión de gobierno en todos los años ha habido aumentos salariales a los salarios mínimos y eso es lo que ha permitido que el promedio general de todos los salarios también haya aumentado. Ministro de Cans, vimos las reacciones del sector patronal, copardón, empleador, a la cifra, al discurso del presidente Abinader, los 178,000 nuevos empleos del 23, 2,140,000 formales. Se habla mucho de que la mayoría, que muchos son informales. Sin embargo, ellos dicen, bueno, esa confianza que nos genera estabilidad, queremos también acompañarla de esa reforma laboral que tiene sus puntitos ahí, sus bemoles, que la cesantía, que demás. ¿Hacia dónde va a avanzar si finalmente se va a lograr este año esa reforma, a la que yo incluiría también la de la seguridad social, que van ahí de la mano? Bueno, ustedes han visto cómo hemos trabajado el tema de las mejoras salariales, sin crear aspavientos, sin hacer anuncios necesariamente antes de tiempo, sino produciendo los resultados. Esa misma forma de trabajo es la que hemos estado implementando en el ámbito de la modernización de nuestro código de trabajo. Y la verdad es que seguimos avanzando. Solamente en este mes de febrero hemos producido cerca de 5 o 6 reuniones del Consejo Consultivo del Trabajo en donde se han agregado nuevos elementos de consenso. Hemos sido muy respetuosos del proceso para no negociar por titulares periodísticos, sino que sean las partes en la mesa de diálogo que presenten sus posturas.
Pero si al año pasado se habían consensuado el 87.5% de los artículos, ya hoy, día bisiesto del año, ya estamos más cerca del 94% de los artículos consensuados. Nosotros estamos trabajando y estamos esperanzados de que podremos lograr esa modernización, porque el código nuestro es muy buen código, pero obviamente después de 30 años hay cosas que hay que modernizar y hay realidades del aprendizaje de 3 décadas que tenemos que adoptar. Una de las concentraciones fundamentales que hemos tenido, en donde también hemos llegado prácticamente a acuerdo en todos los puntos, es en el objetivo de reducir o eliminar la sobrejudicialización de las relaciones laborales. Cuando hay una cantidad de colegas profesionales del derecho que no solamente, que probablemente atienden a los intereses que no necesariamente son los de sus clientes, en cuanto a que también eso ha afectado no solamente a los empleadores, sino también a los trabajadores. Sí. Entonces, aspectos mejorados de procedimentales, nosotros hemos ya prácticamente concluido ese tema dentro de la revisión y puedo decir que casi todos los temas consensuados, nosotros entendemos que eso va a reducir grandemente las problemáticas que hay de mafias que se dedican a la extorsión, no solamente a empleadores, sino también a trabajadores, en los procesos judiciales y postjudiciales ya en ejecuciones de sentencia. Muchísimas mejoras sin dejar de reconocer, obviamente, los derechos de cada una de las partes. Ministro, precisamente mi pregunta iba en ese sentido. Parte de mis inquietudes, usted ya las respondió. Porque daría la impresión que el debate sobre la modificación del Código de Trabajo se centra en el tema de la cesantía y que ahí hay un tranque. Me gustaría que usted me explicara si realmente es así, si se ha podido avanzar en el tema de la cesantía. Y bueno, y también quería saber cuáles otros temas de interés, como ese que usted acaba de señalar, pudieron haber estado o pueden estar en esas discusiones. Si hay algún otro de interés para la ciudadanía que usted pudiera edificar. Antes de abordar su pregunta, yo quiero recordarle que todavía hasta la semana que viene no se ponen los nombres a las candidaturas legislativas. Por lo tanto, usted está a tiempo todavía. De dar el paso. Está a tiempo Ministro, no diga eso, no diga eso. Tiene las puertas abiertas. Ya la nombraron gobernadora, Ministro, tenga no cuenta. diga eso, que me nombraron ayer gobernadora. Salió un decreto. Un fake. Salió un fake ayer, por favor. Eso fue falso. Claro, por supuesto. Pero un fake que cae bien, Anóteme el equipo también. Las puertas abiertas de par en par. Cuando usted lo decida, pero no de escondido, abiertos a la población. Claro. No, gracias, pero no, estamos firmes en nuestro partido. Gracias. Bueno, efectivamente no es el único punto. Hay muchos puntos que son positivos y necesarios. Por ejemplo, hay elementos también de fortalecimiento de las capacidades de sanción del Ministerio de Trabajo. Para poder lograr mejor y mayor cumplimiento, es necesario, por un lado, fomentar el cumplimiento, ya que cuando el incumplimiento de las leyes y las normas es más barato que el cumplimiento, pues se fomenta su incumplimiento. Y uno de los elementos es lograr que pueda ser el ministerio más ágil. Por ejemplo, una infracción tiene un costo muy bajo. Una infracción que se identifique, según el Código de Trabajo, el máximo que pudiera ser son 12 salarios mínimos. Y si la infracción representa miles de pesos, millones de pesos al infractor, pues obviamente eso va a pagar gustosamente esa infracción. Eso también es un tema que se encuentra abordado. También entendemos que vamos a poder lograr introducir en la modernización del código las regulaciones propias ya a nivel legal en la propuesta tripartita del teletrabajo. Estamos evaluando cuáles mejoras se pueden hacer también en aspectos de plataformas, que es un tema real, no para solucionar todos los elementos que hoy se conocen, sino para crear las bases para que el futuro del trabajo tenga los sustentos y los jueces en su momento puedan decidir. En esencia, también obviamente las mejoras de la conciliación de la vida laboral y la vida familiar, a propósito del convenio 156, y esas son las direcciones generales, es decir, que no son los temas monotemáticos, valga la redundancia, en donde
sí ha habido entendimientos de que hay espacios de mejora y repito, estamos esperanzados de que podamos desembocar en una conclusión satisfactoria de avance, recordando siempre que no es posible aprobar el 100% de las propuestas gubernamentales, no es posible aprobar el 100% de las propuestas de los empleadores y tampoco es posible aprobar el 100% de las propuestas de los trabajadores. Tenemos que saber que todos los sectores tendremos avances y tendremos temas que tendremos que dejar para discutirlo probablemente en otro momento. Luis Miguel de Camps, yo quiero dejar de un lado al ministro de Trabajo y quiero hablar con el líder político, con el presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, sobre el papel que hicieron los partidos aliados en estas elecciones municipales, pero sobre todo por el papel que van a hacer en las elecciones presidenciales. Le han aportado mucho al PRM en ese éxito que tuvo en las municipales. Ahora, ¿cuál es la línea, cuál es la ruta crítica que van a llevar a cabo los partidos aliados, sobre todo en el caso suyo, el PRSD, hacia unas presidenciales? Muchísimas gracias. Bueno, efectivamente, quiero expresar aquí que a nosotros nos honra haber sido el partido que inició lo que hoy es una gran coalición de partidos, cuando en el año 2019 fuimos el primer partido que proclamamos formal y legalmente como nuestro candidato a Luis Abinader. Y hoy ya hay más de 20 partidos que le apoyamos. Y en este proceso que se aproxima de mayo, en el nivel presidencial, en el nivel senatorial y en el nivel de diputados, pues deberán producirse esos resultados positivos. Por ejemplo, en los municipales, cerca de un 10% de los votos finales totales de la alianza fueron aportados por partidos aliados. Y eso obviamente no es desdeñable en ningún ámbito, sobre todo, no solamente en el presidencial, cuyos números están extraordinariamente positivos, sino también en los demás espacios de los diferentes niveles legislativos. Justamente en el día de antes de ayer, el mismo día 27 de febrero, se vencía el plazo para el registro de las alianzas y por eso le recordaba a la distinguida amiga Julieta que la semana que viene, creo que el 7 u 8, es que se le ponen los nombres a esas plazas. Algunas de las cuales reservadas obviamente para hombres y mujeres. Ella lo está pensando, ¿eh? No. Mujer inteligente. No. Entonces, definido esa línea, no, pero no es mentira, que es una puerta abierta. No, pero definido eso, sí, pero no cae mal que uno recibe invitaciones, ¿verdad? Definido eso la semana próxima, entonces ya definido todos los candidatos en todos los niveles, pues entonces vamos a poder profundizar y garantizar mayor cantidad de apoyos y una distribución de las responsabilidades de apoyo también en diferentes territorios, en diferentes circunscripciones de las diferentes provincias. Obviamente con el objetivo de que el presidente vuelva a ser electo con mejores números incluso que en la pasada elección, pero también que haya una mayoría adicional en los senadores y en los diputados, para garantizar así que las reformas y los trabajos de modernización y cambios que se iniciaron en este periodo, aquellos que no hayan podido concluir, se materialicen. Y yo quiero agregar aquí lo siguiente. Los desempeños electorales o el desempeño electoral de la coalición gubernamental en las municipales fue extraordinariamente positivo. Ahí están los resultados. Pero es importante destacar que no podemos dejarnos llevar por un sentimiento de triunfalismo y que no podemos dejarnos llevar tampoco por una sensación de que se es infalible, porque no se es infalible. Una de las razones que dieron origen a la movilización social que al final dio al traste con la salida del poder del PLD fue que en sus conductas se caracterizaron, con sus excepciones, como siempre las hay, se caracterizaron por una actitud avasallante en la gestión pública. Y eso es algo diferenciador también del presidente Abinader, en donde con la sencillez que la ha caracterizado, con la transparencia también que la ha caracterizado, debe seguir permeando en todos los niveles y evitar errores y saber que simplemente lo que nosotros somos son servidores. Y con ese concepto, pues seguir haciendo los mejores esfuerzos para lograr los resultados en mejora de las condiciones de vida de los dominicanos y de las dominicanas. Ministro, no solo como ministro, decía Diurca de manera muy correcta, que el presidente
del Partido Revolucionario Socialdemócrata, pero además el partido de Atuey de Cans. El partido de Atuey. Para que estemos a Luis Miguel de alguna manera. Pregúntale al presidente del ¿Cuáles partido. son las funciones del señor aquí, allá? Está en licencia, está en licencia. ¿Está en licencia? El número, no está en licencia. No. El número de afiliación es 0032. ¡Wow! Entonces es miembro del comité político, de la dirección política. Miembro de números. Oradores del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Bueno, recordar a Luis Miguel y cómo no, y siempre que nos toca el honor de compartir con él en un escenario de entrevista, siempre recordar la figura enorme, gigante en la cultura democrática y partidaria de don Atuey de Cans Jiménez, que debe sentirse muy orgulloso de tener un hombre como tú, una líder política muy decente, de muy fino trato, un hombre muy correcto y un buen ministro también. Gracias. Eso uno se siente yo creo bastante que yo con orgulloso. ese comentario debo de irme. Sí, ya está bueno. Siga haciéndolo bien. Siga haciéndolo bien. Luis Miguel, te vimos no solo como asambleísta, sino como parte, allí en mi caso, de la batería política que observaba el presidente de la República en el marco de este discurso de rendición de cuentas. Estuviste ahí viendo y observando un discurso profundo y quisiera pues pedirte tu parecer sobre la manifestación de ese discurso presidencial, sobre todo en la importancia ya en la que hay logros importantes que el presidente ha llevado al marco de la Asamblea. Claro, muchísimas gracias, mi querido Aníbal, y igualmente por tus comentarios, y yo sé que están un poco viciados por el afecto que tú me tienes, pero expresarte que estuvimos muy a gusto, no solamente por poder estar presentes. Hay que destacar que tuve el honor de estar sentado al lado de doña Miriam, que estuvo también presente en este caso, y de un amigo nuestro también, al lado izquierdo de David. Yo le decía justamente al presidente, luego que concluyó los discursos, no solamente que le felicitábamos por la forma en la que lo dio, sino también y sobre todo por la posibilidad de expresar lo que allí se expresó. Es decir, por el hecho de que gracias al trabajo y al empeño desarrollado fundamentalmente por él y el ejemplo dado por él, ha sido posible mostrar que el cambio positivo sí es una posibilidad y que ya hoy es una realidad. El hecho de que el presidente haya en su rendición de cuentas dedicado mucho tiempo para destacar las inversiones estratégicas en diferentes regiones del país, como el sur profundo, el sur largo, como la línea noroeste, aunque en algunos casos parecía retomar algunos elementos dichos previamente cuando ya hacía el abordaje en términos de áreas, por ejemplo energética, turística, empleos y demás, eso es algo que nos debe de motivar, como en efecto lo ha hecho, de que el sacrificio que significa, pues, y el honor, el servicio público, pues sí puede dar resultados. Obviamente, en una sociedad los problemas están para que el Estado los resuelva. Esa es la función del Estado. Y quienes están responsabilizados de dichas funciones, tenemos que saber que los intereses son fundamentales también, tratar de consensuarlos, pero al final la decisión del gobierno es la que más pesa. Señores, porque lo que vimos antes de ayer no solamente es una formalidad que se cumple. Lo que ese discurso contuvo o mencionó, desarrolló, es el producto del diálogo constante, que es uno de los elementos fundamentales no solamente del mantenimiento, sino también de la construcción de democracia. El hecho de que podamos como dominicanos escuchar eso, y la verdad es que esos números y esos datos son palpables y constatables, como el propio presidente decía, no porque lo diga él, sino que incluso hasta organismos internacionales lo reconocen, pues obviamente eso es algo que nos debe de seguir motivando. Yo entiendo la dificultad en la que se encuentran los distinguidos dirigentes de los partidos de oposición, porque es difícil decir cosas más allá de las frases cliché que se repiten, sin tener que sustentarlo en datos. Claro, hay que respetar y defender su trabajo, porque la oposición hay que protegerla para que haga su trabajo de oposición, pero yo sé que ahora mismo tienen un trabajo muy difícil ante ese discurso con datos tan específicos y con materializaciones, muchas de ellas prometidas en campaña, que hoy son realidad. Ministro,
aprovechar precisamente esa pregunta, ese contexto de actualidad para saber qué pudiera lograr el Ministerio de Trabajo en base a las investigaciones que incluso en su propia voz, en su propia palabra, escuchamos estarían intentando hacer con respecto a la actuación de la empresa donde trabajaba la joven Paula Santana y ante el hecho de que se ha señalado de que ella había intentado a través de un departamento de recursos humanos decir que estaba en peligro, que estaba pues siendo acosada. ¿Cómo pudiera esto generar obviamente algún tipo de resultado que luego el Ministerio de Trabajo pueda aprovechar al momento de exigir políticas en las empresas privadas, en las instituciones en general, que puedan ayudar a que de verdad tengamos una cultura de alerta, una cultura de denuncia y una cultura de investigación en estos casos, ministro? Bueno, gracias. Efectivamente, se han estado desarrollando procesos de inspección a propósito de que la prensa dio a conocer estas situaciones y esperamos tener los resultados y dar a conocer los mismos antes de que esta semana concluya, para que pues determinar si desde el ámbito laboral hay cualquier tipo de novedad y correctivo que se tenga que tomar. Pero eso cuando concluya, pues de cara a toda la población se darán a conocer los resultados. Será importante porque debemos hacer el esfuerzo de hacer de estas cosas que tristemente es una desgracia. Así es. Algún elemento de aprendizaje. Da mucha lástima, da mucha pena, no sé si es la palabra que recoge el sentimiento, de que alguien haya alertado. Hubiera sido una desgracia como quiera, pero es una desgracia doble cuando hay pecados de omisión y parecería muchas veces que nuestras empresas han tenido un gran desarrollo en muchos aspectos, productividad, vigilancia, y parecería que al momento entonces de cuidar nuestros recursos humanos, que son lo que más vale en una población y en una empresa, pues no hemos quizás dado el salto a tratar de cuidar esas cosas. Esa es la mejor verdadera política en todos esos aspectos, la que pudiera ayudar a un superior, a un supervisor, ayudar a prevenir esto y que la empresa se ponga de lado siempre de la parte más vulnerable. Claro, y recordar que el Ministerio de Trabajo no solamente tiene a disposición de la población todo el cuerpo de inspectoría, sino que también tiene la línea de denuncias anónimas para temas también de denuncias laborales, que si mal no recuerdo es asterisco 311. Atención. Para que quien quiera hacer cualquier tipo de denuncia, incluyendo de tipo laboral, si tiene temores de ser identificado, pues lo puede hacer de manera anónima también, que es parte obviamente de los servicios de la población. Bueno, ojalá y ese tema se aclare efectivamente, porque la verdad que es lastimoso todo lo que ha ocurrido. La información que yo tengo es de que no hubo ningún tipo de denuncia anterior a esos acontecimientos con respecto a cualquier tipo de situación que se estuviera dando al respecto a esta joven. No hubo, según tengo entendido, denuncias ante los organismos de recursos humanos y eso de la empresa. Es la información que yo tengo, pero ahí hay que esperar que termine la investigación, que será la que efectivamente tendrá la última palabra. La parte laboral, como les digo, entendemos que antes de que concluya esta semana tendremos determinaciones. Y lamentablemente el cuerpo de inspectoría no tuvo conocimiento ni recibió denuncias previas, pero están haciéndose las investigaciones del lugar en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo. Para que terminemos ahí mismo, Rosendo. Claro. No, con respecto al tema, volvemos al tema laboral. La capacidad de generación de empleo del sector productivo nacional, en función de poder continuar asumiendo, por ejemplo, los jóvenes que van terminando estudios, las necesidades de generación de empleo en la República Dominicana. ¿Cómo va eso, de acuerdo a las evaluaciones que ha estado haciendo el Ministerio? Bueno, los resultados de los crecimientos de empleo hablan por sí mismos, sobre todo luego ya de superado o rebasado los retos pandémicos y los retos inflacionarios producidos por la importación de la guerra. Como decía, cerca del 37% de esos nuevos empleos son ocupados por jóvenes, y una de las iniciativas que el Ministerio de Trabajo desarrolla es el proyecto República Dominicana Trabaja, que incluye pues un componente en donde el Ministerio paga el salario de estos nuevos trabajadores de primer empleo por 3 o 6 meses.
En este año 2024, ese proyecto tiene un fortalecimiento presupuestario con ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo de cerca de $30 millones para aumentar la capacidad de intermediación y de inserción laboral, especialmente a jóvenes, pero también con un componente de inserción laboral temporal a personas de mayor edad. Doctor Decán, usted tiene el reglamento Seguridad y Salud en el Trabajo. Este reglamento un poco cojo porque solamente tiene régimen de sanciones disciplinaria, bueno, referido al Código de Trabajo, ese no tiene ni muela. Pero tal vez sea un mecanismo bueno para ver si nosotros resolvemos el tema de la competencia desleal que tienen los chinos y que nos está afectando bueno, ya se llevó de palo parte del comercio y demás. Aduana está intentando hacer su trabajo, está la parte de impuesto interno, pero hay un componente de trabajo. Así es. Tienen grandes haitianos, no están fuera de la seguridad. ¿Cómo está la pequeña fiscalización que sea por el parte de ese reglamento? Gracias por mencionar ese elemento, porque es muy importante. De hecho, el mismo se encuentra en proceso de modificación para una reforma de ese reglamento que se agotó el año pasado, un proceso de consulta pública para que esto pueda recoger los pareceres de la población. Y qué bueno que lo menciona, porque vuelve a mencionar uno de los elementos que señalábamos hace un momento, de que se necesita el fortalecimiento de las capacidades sancionatorias y de consecuencias, porque unos establecimientos de reglas cuyos incumplimientos no tienen consecuencias, pues son poesía. Y nosotros no podemos permitir. Y eso es una de las ventajas que necesitamos materializar en no solamente el reglamento, sino también el propio código. Porque se refiere al código. Exactamente, son 12 disciplinario, ministro. Exactamente. Y además, el elemento también de mejoras en cuanto a las novedades del nuevo mundo del trabajo, riesgos psicosociales, por ejemplo, entre otros. De hecho, somos parte de la mesa de la formalización ante el riesgo que usted señala, donde hay informalidad de ambas partes, empleadores y trabajadores por todos los lados. Por ejemplo, cumplimiento del 80-20, que señala el 135 del Código de Trabajo, ya me estoy aprendiendo los números finalmente, del Código de Visión Laboralista. Es difícil su implementación porque los resultados, las consecuencias no son costosas y tenemos que hacerlas más costosas para poderlo implementar con mayor efectividad. Le agradecemos al ministro Luis Miguel de Camps. Acá está presente también don Bienvenido Rodríguez Durán, que le saluda, y ya en la parte final de esta entrevista agradecemos al ministro por su presencia, por las respuestas a todas estas preguntas de nuestros compañeros. Gracias, señor ministro. Gracias a ustedes, y sabemos que nos veremos en una próxima ocasión en el gobierno de la mañana. Luis Miguel de Camps ha estado con nosotros. Llévatelo, Cundo.